y Terapia Ocupacional de Tarrasa, adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. Aunque cada vez más estamos reprendiendo la actividad presencial, es cierto que algo que nos ha dejado la pandemia es la oportunidad de plantear sesiones en formato virtual y sentirnos cómodos con ellas, lo que en esta ocasión nos ha permitido convocar a un número importante de personas que de otro modo hubiera sido complicado de poder reunir por nuestros tiempos, nuestros horarios, por lo que me alegro de tener la oportunidad de haceros partícipes de esta sesión de diálogos. Para situaros, los diálogos en terapia ocupacional nacieron en el año 2016 con el espíritu, como bien dice su nombre, de facilitar el intercambio y las conversaciones entre terapeutas ocupacionales, profesionales de diferentes ámbitos, estudiantes, organizaciones y población en general en torno a un tema de interés común y de actualidad. Empezaron siendo organizados por nuestra estimada compañera, la doctora Silvia Sanz, y a quien ha tomado el relevo la profesora Carmen Moratinos. Los diálogos han ido realizando de una manera más o menos regular a lo largo de estos años y han abordado diferentes temas de diversa índole con una mirada multidisciplinar y comunitaria, pero teniendo como denominador común las contribuciones que la terapia ocupacional aporta hacia la sociedad. El tema que hoy nos convoca es el abordaje del dolor. Este abordaje se revela como una cuestión básica para la mejoría de la autonomía y la calidad de vida de las personas que lo padecen. Y en torno a este tema se han reunido hoy 4 profesionales expertas, quienes a partir de su exposición harán confluir tanto la investigación como la intervención en este campo. Ambas perspectivas son imprescindibles y deben de estar totalmente alineadas para que, desde la necesidad emergente de la práctica, por conocer cada vez más los mecanismos y la intervención del dolor, se pueda investigar y que los hallazgos de las investigaciones ayuden a mejorar la práctica y, por supuesto, repercuta en el bienestar y la calidad de vida de la población. La doctora Laura Vidaña moderará la sesión y facilitará el diálogo posterior. Antes, por eso, me gustaría felicitar y agradecer a todas las personas que están implicadas para llevar a cabo esta sesión, a la dirección de la EWIT por facilitar estos espacios, a las personas del área de promoción y comunicación, al equipo de soporte técnico, al equipo de profesorado de terapia ocupacional por contribuir y identificar los temas de interés y especialmente a la profesora Carmen Moratinos por recogerlos y organizarlos. Al colectivo de terapeutas ocupacionales que se ponen en contacto con nosotras para destacar temas emergentes y, por supuesto, a la mesa que hoy conforma esta sesión, moderada por la doctora Laura Vidaña y todas las ponentes, que no diré el nombre para dejarle paso a Laura y que pueda presentarla ella misma. Ya me gustaría, pero prefiero reservarme para que sea Laura quien lo diga. Por supuesto, agradezco la presencia y el interés de todas las personas que estáis ahora mismo conectadas. Y os animo a que podáis participar y dialogar con nuestras ponentes para sacar el máximo provecho y disfrute de la sesión. Sin más que añadir, ahora sí cedo la palabra a la doctora Laura Vidaña, que dará paso a la sesión, presentará a las ponentes, a quienes tendremos el honor de escuchar y compartir impresiones. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias Loreto. Gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. Viendo el grupo de unas 50 personas que estamos hoy aquí reunidas, está claro que este es un tema que interesa, el abordaje del dolor. Y tengo que decir que es un honor moderar esta mesa redonda compuesta por 4 mujeres, 4 terapeutas ocupacionales, especialistas en el abordaje del dolor o investigadoras en este ámbito. Comentaros, informaros, ya lo habréis visto, pero informaros que la sesión va a ser grabada, por lo tanto luego también la podremos compartir en las redes para todos esos compañeros que no se han podido conectar. Y comentaros que la propuesta es que haya una primera parte donde las ponentes tendrán 15 minutos para hacer su presentación y posteriormente, después de las 4 presentaciones, tendremos unos 30 minutos para hacer las preguntas que queráis y que haya una sesión de debate. Así pues, si os parece, empezamos con la presentación de la compañera Ana Arias. Ana es terapeuta ocupacional y logopeda, realizó un máster en ergonomía y en tratamiento del dolor y tiene una trayectoria muy larga profesional en el servicio de reumatología y en la unidad de fibromialgia del Hospital Clínico de Barcelona. Desde 1997 que Ana Arias es terapeuta ocupacional en el clínico. Y también colabora desde el 2014 en el estudio y el tratamiento del dolor en la clínica Barna Dolor. Igualmente es profesora colaboradora tanto en asignaturas del grado de terapia ocupacional de la EWIT como de la Universidad de Vic. Ana
nos presentará, Ana ha realizado múltiples publicaciones y proyectos de investigación en relación al tratamiento del dolor y por este motivo no solo nos hablará de intervención, sino que también nos hablará de diferentes proyectos en los que está participando actualmente. Cuando quieras, Ana. Vale, pues buenas tardes, muchas gracias a todas, muchas gracias por la invitación. Me parece un súper placer hablar de dolor, aunque parezca que no, que son cosas raras, pero a mí me encanta mi campo y encantada de hablar con otras terapeutas y hacer debate y poder explicar un poco, ¿no?, lo que hacemos, cómo lo hacemos y un poco el porqué. Mi sesión va a ser, bueno, cortita, que son 15 minutos, pero que está bien. Y lo que voy a intentar dar es un poco un tastet, que decimos en catalán, ¿no? Un poquito bueno, como una cosa muy básica, ¿no?, de lo que hago, de mi día a día, para que podáis ver un poco, ¿no?, en qué consiste la historia. Entonces, a ver si soy capaz, porque hemos tenido unos cuantos problemas. Bueno, yo, básicamente, vale. Venga, creo que se ve bien, ¿sí? Se ve, Ana, perfecto. Perfecto. Pues empiezo un poco. Yo tengo la inmensa suerte de trabajar en dos sitios maravillosos. Uno de ellos es el Hospital Clínico y en el Hospital Clínico trabajo con dolor desde hace ya unos cuantos años. Nuestra trayectoria ha ido cambiando un poco. En un principio fuimos unidad de fibromialgia exclusivamente. Posteriormente hemos sido unidad de dolor crónico. Ahora os explicaré un poco qué patologías vemos y un poco lo que hacemos. Y últimamente nos estamos constituyendo como una unidad de dolor crónico primario. Ahora os explicaré un poquito en qué consiste esto y lo que está cambiando. Algunas tardes también trabajo en una clínica privada que nos dedicamos al estudio y al tratamiento de pacientes con dolor. Mi suerte máxima es, aparte de trabajar de lo que me gusta y con el tipo de pacientes que me gusta, es que siempre trabajo con un equipo multidisciplinar, con lo cual es fantástico. Es fantástico para el paciente, pero también es fantástico para uno mismo, ¿no?, para seguir aprendiendo y seguir profundizando en partes de cada paciente, ¿no?, que muchas veces desconocemos, y es una oportunidad fantástica para constantemente irte reciclando y poderte enganchar en diferentes proyectos que siempre estamos haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver si soy capaz. Muy bien. Bueno, explicaros un poquito. Solo va a ser un poquito, ¿vale? Pero creo que es importante poner en contexto, ¿no?, lo que es el dolor crónico, que, bueno, el dolor crónico también os tengo que decir, que últimamente se habla mucho y es uno de los proyectos importantes que tiene la OMS, ¿no?, de cara a poder trabajar, ¿no?, y poder revertir sobre todo la discapacidad, ¿no?, en estos pacientes. Entonces, muchísimos autores últimamente no le llaman dolor crónico, le llaman dolor complejo, ¿no?, por todas las características que tiene y todos los síntomas, ¿no?, que acompaña a este tipo de dolor. Entonces, hay dos autores que a mí me encantan, son dos anestesistas, pero que se dedican muchísimo a la docencia, son americanos de una universidad de California, y para mí tienen la mejor definición, ¿no?, de lo que es el dolor, ¿no? Y el dolor realmente, el dolor crónico, que es a lo que yo me dedico, el dolor agudo, no, el dolor crónico, es una de las características básicas, es que es de carácter intenso, ¿no? Y el paciente realmente lo define mucho así y se mantiene en el tiempo. En el tiempo significa que, por esto es el debate también, porque dicen que, bueno, el dolor crónico es aquel que persiste durante 3 meses como mínimo o más, ¿no? Pero claro, es una característica que por eso dicen que se va a convertir en dolor agudo, ¿no? Porque realmente mucho dolor crónico no tiene por qué persistir en 3 meses ni ser de manera continua, ¿no? Entonces sí que se mantiene en el tiempo, pero no tiene por qué tener las mismas características, y lo que sí que es importante, y es donde creo que es fundamental, ¿no?, la función del terapeuta, es que altera, ¿no?, la vida del individuo en todas las esferas de su actividad, ¿no?, de sus diferentes actividades, ¿no?, en la vida diaria. Y realmente, claro, el cambio del paradigma de dolor agudo a crónico es que realmente la función protectora ya no existe, ¿no?, sino al contrario, ¿no?, deteriora la salud y las capacidades funcionales, ¿no?, y se convierte realmente en una fuente de sufrimiento importantísima y en discapacidad, ¿no? Yo siempre es donde empiezo siempre con mis pacientes, ¿no?, con
con el hecho del carácter discapacitante que tiene de por sí el dolor crónico. Entonces, bueno, el tratamiento básicamente trabajamos con las limitaciones, todas las limitaciones que tiene el paciente, tanto a nivel de productividad, es decir, a nivel laboral, que para la unidad donde trabajo, para el servicio donde estoy, es fundamental, ¿no? Mi intervención a nivel laboral para estos pacientes, en su vida personal y familiar, en todas sus actividades de ocio, ¿no? Y todas las actividades de la vida diaria, tanto instrumentales como básicas, ¿no? A partir de aquí, explicaros un poco qué patologías, ¿no? Que es lo que estamos viendo actualmente de enfermedades en nuestra unidad. Existe una nueva clasificación dentro de las patologías que están asociadas al dolor, ¿de acuerdo? Y es una nueva clasificación que ha salido hace 1 año y medio desde la OMS. Bueno, es la número 11, ¿no? Como veis, y es la clasificación, ¿no? Internacional de enfermedades. Entonces divide todo lo que es dolor crónico en diferentes tipos, ¿no? En dolor visceral secundario, este tipo de dolor básicamente nosotros vemos muy poco o casi ninguno, ¿sí? No es un tipo de dolor que nosotros tratemos. El tema de dolor postquirúrgico o postraumático, este sí que es una de las patas importantes que nosotros vemos de pacientes. El dolor que está asociado a cáncer, no directamente en el momento que el paciente tiene la enfermedad activa, sino a posterior. Nosotros uno de los días a la semana nos dedicamos a ver y a valorar y hacer tratamiento de pacientes, sobre todo mujeres post-neo de mama, ¿no? Post-cáncer de mama, que son un tipo de pacientes que están asociadas a dolor neuropático post-intervención con un tipo de quimioterapia, con un tipo de sustancia de citostáticos, ¿vale? Que se llaman taxanos, y se sabe que el paciente desarrolla todo un tipo de neuropatía, sobre todo de fibra fina, y ese tipo de pacientes que... ese tipo de pacientes que nosotros vemos. También vemos dolor musculoesquelético secundario, y son pacientes que estamos viendo desde reumatología, que nos envían de diferentes sitios, dolor orofacial o cefaleas secundarias. Sí que es verdad que en el hospital clínico hay toda una unidad que es de cefaleas, pero todo lo que son dolores más cronificados a nivel orofacial también los estamos viendo. Dolores neuropáticos, todo un pool muy importante de dolor crónico primario, ¿no? Que es aquel dolor que aparece en una o más regiones y que es persistente en el tiempo y que está asociado siempre a alteraciones emocionales y siempre a incapacidad funcional. Y todo un grupo muy importante que vemos también, que es dolor crónico secundario a diferentes patologías que de por sí dan dolor, pero no tan cronificado, como puede ser, por ejemplo, qué sé yo, una colitis ulcerosa, una artritis reumatoide, lupus, endometriosis, por ejemplo. Vemos todo un grupo de pacientes, también nos dedicamos un día a la semana a ver pacientes con dolor pélvico, ¿no? Dolor pélvico, que empiezan con un dolor pélvico y posteriormente van generalizando a un dolor crónico más secundario. Lo que os explicaba un poquito del equipo, ¿no? Donde trabajo, cómo están formados. Realmente tengo mucha suerte, trabajo actualmente con 2 reumatólogos con los cuales hacemos, bueno, luego os pongo un organigrama que os intentaré explicar un poco porque es un poco lioso ahora mismo. Con 2 reumatólogos trabajo con un psicólogo, trabajo con un fisio y trabajo yo. Este es el núcleo como duro, ¿no? Que estamos cada día trabajando con los pacientes. Hacemos colaboraciones, derivaciones o cuando necesita el paciente una valoración más puntual, más determinada, con una psiquiatra que es Esther Gómez, que también colabora con nosotros, con una doctora rehabilitadora que es Sara Laxe, que no sé si os suena del Goodman, y con un anestesista también, que hacemos colaboraciones con el doctor Tomás, ¿no? La estructura, ahora mismo, esta es la estructura que estamos haciendo. Os digo que es un poco liada porque nosotros nos vienen pacientes derivados, por ejemplo, de atención primaria, de reumatología, de ginecología, de oncología, de hemato,
de medicina interna. También tenemos un grupo de pacientes que tratamos una vez al mes y son pacientes que han sido, bueno, tienen un COVID persistente, con lo cual tienen mucha afectación a nivel de dolor, pero también de cansancio. Entonces, todas estas unidades nos envían pacientes. Una vez nos los envían, hacemos una valoración multidisciplinar que consiste en la valoración médica a nivel de reumatología, la valoración psicológica a nivel del psicólogo, una valoración física con el fisioterapeuta y una valoración funcional que es desde terapia ocupacional. Si son pacientes, por ejemplo, que tienen comorbilidades que pensamos que son más importantes que el propio dolor, como podría ser, por ejemplo, una depresión mayor, pues se envía a psiquiatría. Psiquiatría le hace un tratamiento en cuanto estabiliza, por ejemplo, en el caso de una depresión, si es la depresión, y nos lo vuelve a enviar para volver a hacer la valoración y a partir de ahí decidir. Nosotros nos reunimos una vez a la semana para hablar de pacientes, de nuevas visitas que vamos viendo y decidimos qué tipo de tratamientos pensamos que les pueden ir bien. Hemos creado una consulta de diagnóstico complejo es una consulta más de alta resolución, es decir, el mismo día lo vemos y se ve a nivel médico y se ve a nivel ocupacional conmigo y a partir de ahí también decidimos un tratamiento que es más rápido y con revisiones y a la alta. Dentro de la valoración multidisciplinar se puede decir también que el paciente vaya a unas consultas externas hasta que se estabilice, pues, por ejemplo, algo que es bastante habitual, que es pacientes que tienen bastante adicción a mórficos, a benzodiazepinas, a diferentes fármacos. Entonces, intentamos hacer una deshabituación. Esto dura un tiempo. Cuando el paciente está más preparado, puede entrar a hacer tratamiento multidisciplinar. El tratamiento multidisciplinar que estamos haciendo ahora consiste en un día a la semana y son 10 sesiones, es decir, que el paciente viene pues 2 meses y medio con nosotros todas las semanas. También son pacientes que se benefician estamos haciendo grupos educacionales una vez a la semana también y, bueno, por ejemplo, como terapeuta lo que hago es, pues, por ejemplo, seminarios, no sé, el que hice ayer era miércoles, de educación sexual, ¿no? Un poquito de alteraciones sexuales y cómo el paciente puede ir mejorando a este nivel. Por ejemplo, hice otra de educación a nivel de higiene de sueño, de pautas de sueño. Bueno, otra que es muy importante, que es actividad y dolor, para explicar un poco cómo ir encauzando todo. Y los pacientes están divididos, depende del día, dependiendo qué patologías tienes, ¿no? Si son más autoinmunes, si son post-quimioterapia, si son más asociadas a dolor pélvico, histerectomías, más a este nivel. También el paciente puede ir hacia unas consultas externas y se le hace un informe o alta o derivación y después siempre puede volver. La parte fundamental de mi tratamiento en la unidad, en general, para todas las patologías, ¿sí? Siempre les digo lo mismo, que no vamos a conseguir eliminar el dolor, por lo menos en una primera intención, pero sí trabajaremos mucho la discapacidad que le comporta este tipo de dolor, ¿no? Entonces, mi parte fundamental es mejorar la calidad de vida de estos pacientes y lograr que tengan un desempeño ocupacional satisfactorio, ¿no? Rompiendo el ciclo negativo que provoca la patología y la disfunción, ¿no? Que le impide seguir con esta vida normal que antes tenía el paciente, ¿no? Y nuestro objetivo, o por lo menos el mío, consiste en aumentar la capacidad funcional del paciente, ya sea a nivel laboral, en actividades de la vida diaria, a nivel de ocio, bueno, un poquito en general. El plan de tratamiento que hacemos siempre nos reunimos, lo que os explicaba antes, ¿no? Un poquito un día a la semana y lo que hacemos ahí es establecer un poco, bueno, la valoración, ¿no? De cada paciente, mi valoración funcional, la valoración más médica, la valoración psicológica y la valoración física. A partir de aquí establecemos un plan de tratamiento para nuestro paciente, teniendo en cuenta pues, todos los diagnósticos médicos, psicológicos, psiquiátricos, qué tratamiento se ha realizado con anterioridad, las historias de cada uno, su situación clínica
Y una de las partes importantes desde terapia ocupacional es establecer el grado de sintomatología que tiene el paciente, teniendo en cuenta la afectación funcional que tiene en el momento de la valoración. Nuestros principios de tratamiento en general, os estoy hablando luego con cada patología, no es que sea muy diferente, pero sí obviamente tiene carácter diferente y especial, ¿no? No es lo mismo trabajar un paciente post-oncológico que un paciente con una histerectomía o un paciente que tiene un lupus o una paciente que está con una artritis activa o diferentes patologías, ¿no? En general, el objetivo nuestro va a ser recuperar la función, el máximo de la función que podamos con cada paciente, que el paciente aprenda, ¿no?, a gestionar su enfermedad y aprenda a controlar el dolor y otros síntomas que le produce, ¿no?, la enfermedad, el dolor, el cansancio, las alteraciones cognitivas, ¿sí? Bueno, esto es lo más en general, lo más importante. Todo el tema más psicológico obviamente se encarga más desde psicología. Que tenga un tratamiento activo, es decir, que el paciente tenga adhesión al tratamiento y que se involucre de manera activa en todas las pautas, en todas las indicaciones que le iremos dando a cada miembro de la unidad. Explicarme, ¿no?, las estrategias de intervención que haremos con el dolor crónico, minimizar el impacto emocional, que es algo que hacemos todo el equipo en conjunto, y tratar la sintomatología, las diferentes sintomatologías, con los objetivos terapéuticos siguientes, ¿no?, que van a ser maximizar, mantener y mejorar la función, estableciendo los objetivos funcionales, tanto en actividades familiares, sociales, laborales y lúdicas, mantener, incrementar y regularizar la independencia en actividades de la vida diaria, mantener posiciones funcionales cuando sea necesario, con y dentro del entorno, mantener y promover una calidad de vida con unos roles y unos hábitos satisfactorios, saludables y realistas, y realizar, ¿no?, intentar que el paciente tenga un retorno a su actividad laboral con adaptaciones en la mayoría de los casos, pero el objetivo casi siempre va a ser un retorno laboral y esa reeducación, ¿no?, en el puesto de trabajo. La intervención funcional que nosotros hacemos, el objetivo siempre va a ser normalizar los patrones adaptativos al estilo de vida del paciente, y tenemos como 3 patas importantes con cada paciente, que es la rehabilitación funcional, que en este caso la hacemos muchísimo más los terapeutas ocupacionales, regulando todas las AVDs, marcando los objetivos funcionales, intentando normalizar el nivel de actividad funcional del paciente previo, qué condiciones de vida satisfactorias tanto para él como para la familia. Uno de los seminarios que hacemos muy bonitos, y es al final ya casi del tratamiento, es que vienen las familias, ¿no?, al seminario, y realmente es una de las maneras muy bonitas de trabajar con el paciente y acabar, ¿no?, de poner la guinda, ¿no?, en el pastelito. Trabajar todo lo que es la reinserción a la actividad laboral y mejorar la adaptación con el trabajo y el trabajador. La rehabilitación física también intervenimos directamente, siempre, constantemente. En nuestro tratamiento trabajamos mucho a nivel multidisciplinar y marcamos una vez a la semana, vamos hablando de todos los pacientes que tenemos en tratamiento y vamos marcando objetivos funcionales que compartimos todos, ¿no?, de progresión en el tratamiento. Por ejemplo, la rehabilitación física, bueno, vamos muy coordinados con Xavi, ¿no?, que es el fisio que tenemos ahora. Y lo que hacemos es aumentar, ¿no?, toda la actividad física y funcional a niveles normales. Establecemos unos niveles basales, ni por encima ni por debajo, que el paciente tiene que ir respetando para poder ir incrementando a nivel de tratamiento, y establecer los objetivos y su incremento gradual. Esto lo hacemos en las sesiones cada vez en la semana. Y la readaptación social. Aquí también es bonito porque he acostumbrado a trabajar mucho con Marga, que es la trabajadora social que tenemos en el hospital, la que nos corresponde, y también con diferentes fundaciones con las cuales colaboramos de manera habitual, por ejemplo, Fundación ARET o otras fundaciones, para hacer todo el tema más de readaptación social e incluso laboral, ¿no? Por ejemplo, con Fundación ARET trabajamos de manera habitual cada año, nos reunimos, presentamos proyectos, quiero decir que hay cosas para hacer muy, muy bonitas, ¿no? En cuanto también un poquito explicaros, bueno, lo que estoy haciendo, bueno, este año, ¿no?, a nivel de investigación, tengo la suerte de ser un hospital universitario, con lo cual también
A este nivel tenemos mucha suerte porque, bueno, tenemos mucha libertad para presentar, para poder hacer, para poder ir a congresos, para poder publicar. Y es algo que es como muy habitual, ¿no? En el hospital, quiere decir que aunque no quieras, te vas metiendo, ¿no?, en el engranaje para poder ir haciéndolo. Este año estamos haciendo un proyecto súper bonito, un FIS, nos concedieron un FIS junto con Marina Solá, que es la investigadora principal, que es una bióloga, y estamos haciendo un proyecto súper bonito con resonancia magnética funcional con pacientes, comparando pacientes con depresión mayor y pacientes con dolor crónico, mujeres más o menos de la misma edad, y se les somete a, bueno, a una serie de test, pero la prueba estrella, la prueba básica, es una resonancia magnética funcional con actividad cognitiva, ¿no? Y la verdad es que se están viendo grandes cosas. O sea, partimos de la hipótesis de que los pacientes con depresión, con nuestras pacientes con dolor crónico, tienen alteraciones cognitivas, pero no son las mismas. Entonces estamos viendo realmente los dos grupos y las diferencias, ¿no?, a este nivel. Este año acabamos también un proyecto, lo acabamos el año pasado, en diciembre, de un complemento alimenticio que ha funcionado muy bien a base de, bueno, toda una serie de sustancias naturales, y hay pacientes que tienen muchas intolerancias a diferentes fármacos y realmente es un tipo de tratamiento que nos está yendo fenomenal. Y lo hicimos el año pasado. Perdón. Disculpa. Sé que es difícil concretar tanto trabajo. Ahora llevamos 20 minutos. No sé si podríamos cerrar en un minuto y retomamos en el debate. Perfecto. Perdón, Laura, perdón. Es que Un no tengo el minutillo. reloj tampoco, perdón. Vale, nada, un minutillo. Contaros también, estamos trabajando en un estudio actualmente de realidad virtual con pacientes, con nuestras pacientes con dolor, con IDIVAPS, que es una parte privada del hospital que se dedica a investigar. Y también estamos trabajando con hipótesis diferentes y se les somete a realidad virtual con alineación corporal y trabajando con Hope, ¿no?, con esperanza, con diferentes conceptos muy bonitos. Y también estamos haciendo un estudio ahora mismo de un bloqueo interfacial, ¿no?, en la zona de trapecio con nuestras pacientes, sabiendo que las pacientes que tienen fibromialgia tienen dolor, ¿no?, muchísimas veces en ese... Bueno, lo siento, que me estoy enrollando mucho, y ya está. Presentaros aquí todo. Mi equipo en el hospital clínico, que somos todos guapísimos, mi equipo en la parte privada, en Barnabolor, mi equipo más central con los que trabajo habitualmente. Y bueno, y animaros a hacer muchas cosas, ¿no?, que se pueden hacer muchas cosas, muchos proyectos, mucha actividad científica dentro de la actividad asistencial, ¿no? Y ya está, ya no me enrollo más, lo siento. Gracias, Ana. Es un desafío en un cuarto de hora poder expresar, bueno, compartir, ¿no?, y además tanta trayectoria clínica e investigadora. En todo caso, retomamos en el debate y continuamos haciendo preguntas y comentando. Gracias por darnos este marco más general de cómo se trabaja y de cómo es el proceso de terapia ocupacional conjuntamente en un equipo interdisciplinar en este ámbito. Vamos a continuar con otro proyecto con la compañera Nuria Plaza. Ella es terapeuta ocupacional, posgraduada en neuropsicología y demencias y en bioética asistencial. Desde el 2005 que trabaja en el Parc Sanitari Per a Virgili y actualmente realiza funciones de coordinación y asistenciales como terapeuta ocupacional y es referente de rehabilitación y logopedia en el CAP Vila Olímpica de Barcelona de este mismo Parc Sanitari Per a Virgili. Actualmente no para de contribuir a las políticas de este país, participando en el grupo de trabajo de terapia ocupacional en atención primaria y comunitaria del COTOC, del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales de Cataluña, y en la Comisión de Trabajo de Atención Primaria del Consejo Nacional de Terapeutas Ocupacionales de España. Hoy aquí viene a presentarnos la intervención de terapia ocupacional en un programa interdisciplinario en atención primaria para personas con diagnóstico de fibromialgia. Cuando quieras, Nuria. Muchas gracias, Laura. Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y decir que estoy encantada de estar aquí. De forma anecdótica os explicaré que cuando empezamos este programa o teníamos el proyecto de empezar, fuimos a visitar a Ana como persona referente en este tema, con lo cual ahora es todo un placer poder estar aquí con vosotros. Bueno, pues os vengo a presentar, a ver, compartiré la pantalla.
Vale, ¿se puede ver bien ya? Bueno, en principio lo que hoy... Nuria, perdona, vemos tu Teams, no vemos la presentación. ¿No veis la presentación? No, igual es dejar de compartir y compartir pantalla. A ver si desde aquí... Vale. Ahora vemos tu pantalla con la reunión del Teams. ¿No lo veis? No, y antes nos ha funcionado. Si no, en vez de compartir pantalla, comparte el documento en concreto. Hazlo como no lo has dicho antes. Vaya, que cuando hemos hecho pruebas ha salido todo bien. Bueno, ley de Murphy. Ahora sí, Nuria. ¿Sí? Sí, Perfecto. perfecto. Vale, bueno, menos mal, las cosas técnicas a veces nos pasan una mala jugada al último momento. Bueno, en principio hoy lo que quería compartir pues, es este programa que hemos iniciado, es una primera experiencia que tenemos pensado ir repitiendo, un programa interdisciplinario en fibromialgia y un poco lo que quería aquí poner un poco más acento es desde una mirada, no desde la atención primaria. Quería hacer un poquito de referencia también para que podáis situar, porque estamos en atención primaria, no si desde terapia ocupacional no estamos en cartera, ¿no? Pero un poco para contextualizar, sí que os explicaré que estamos como servicio de rehabilitación dentro de un centro de atención primaria, que es Pere Virgili, y esto nos permite ir haciendo diferentes colaboraciones en algunas experiencias. De hecho, pues una de las terapeutas incluso tiene unas horas dentro de atención primaria y esta fue una de ellas, una experiencia que hicimos con fibromialgia. Quería hacer un poco de contextualizar el programa, hablando del dolor crónico, pero creo que Ana lo ha hecho súper bien, nos lo ha explicado muy bien. Y sobre todo donde quería poner más énfasis es en que este dolor crónico está teniendo una gran repercusión en la calidad de vida de la persona. Hablamos de la calidad de vida de la persona y también de su entorno. Hay realmente un infradiagnóstico de este dolor crónico y muchas veces nos van llegando a las personas a los servicios de rehabilitación con un diagnóstico pues, de cervicalgia, de lumbalgia, van siendo diagnósticos puntuales, pero no estamos abordando a la persona de una forma multimodal y con esta perspectiva multidisciplinaria que merece el dolor crónico. Un poco nace nuestro programa, le llamamos Fibroactiva, porque le queríamos dar mucho énfasis, ¿no?, a todo el tema de la actividad, el ejercicio físico, la actividad ocupacional, y nace un poco pues, para poder, de alguna manera, cubrir estas demandas, esta necesidad. En el diagnóstico de fibromialgia hablábamos sobre todo, ¿no?, de la importancia en la calidad de vida, ¿no? Y un poco fue el objetivo principal de nuestro programa, mejorar la calidad de vida de las personas. Aproximadamente un 2,45% de la población sufre fibromialgia, teniendo en cuenta este infradiagnóstico que hablábamos. La fibromialgia, sobre todo de forma muy rápida, os comento, ¿no?, pues es una enfermedad que se caracteriza por la alteración profunda del sistema nocioceptivo y se desarrolla con una sintomatología de dolor musculoesquelético, dolor generalizado, presentando pues, alodinia, hiperalgesia. La persona siente mucho dolor, un gran dolor ante estímulos que realmente no serían dolorosos, presentando un umbral muy bajo de dolor. La fibromialgia, ¿por qué se produce, ¿no?, todo esto? De alguna manera, pues hay una disfunción en los circuitos neuronales, a nivel central una hiperexcitabilidad central del sistema nervioso de transmisión y dolor, una activación en las regiones que procesan el dolor, pero tanto en regiones de activación del dolor a nivel sensitivo como también emocional. Y a nivel periférico también existen alteraciones en todos los tejidos periféricos, en algunos tejidos periféricos. Todo esto, de alguna manera, pues no solo está llevando a cabo un dolor crónico, como estamos hablando, sino también hay
una afectación en el sistema nervioso autónomo y neuroendocrino. Y vemos muchísimos más síntomas como es la fatiga, la rigidez, trastornos del sueño, que Ana nos hablaba, ¿no?, del taller que había hecho recientemente, y problemas a nivel emocional, depresión, ansiedad. De alguna manera lo que estamos viendo es que hay una repercusión muy importante a nivel emocional, físico y social, ¿no? Esta triple esfera que decimos. Y todo eso también tiene una repercusión a nivel del sistema, ¿no? Hablamos del dolor crónico y nosotros cuando os explicaba que entramos dentro del servicio de rehabilitación en el CAP, pues una de las cosas que nos decían los compañeros, los médicos de atención primaria, era que había pues gran parte de las consultas que hacían al día eran visitas por dolor crónico. Y al final todo eso también tiene una repercusión, las visitas a los servicios de rehabilitación, bajas laborales, la fatiga crónica también la podemos ver con una disminución de la actividad, un aumento del sedentarismo. Hay una afectación cognitiva y emocional donde se repercute también en las inseguridades, en las actividades cotidianas, muy relacionado también en actividades laborales. Al final, nosotros como terapeutas ocupacionales, aquí ¿qué estamos viendo? Pues que hay un desequilibrio ocupacional, una grave afectación en la participación ocupacional. Las personas te refieren que se pasan muchas veces pues, un día entero en la cama porque no pueden con el dolor, no pueden con la fatiga. Os comentaba un poco que quería también reflejaros la visión desde la atención primaria y para ello también hago un pequeño contexto. Os hablaba, ¿no?, de cómo los compañeros allí en el centro de atención primaria nos hablan de las grandes visitas, ¿no?, de la gran jornada que hacen dedicada al dolor, ¿no? El dolor crónico forma parte de la jornada habitual de los médicos de atención primaria. Todo esto ha llevado a cabo, también ha derivado en una sobremedicación y ya sabemos, ¿no?, que esto tiene una repercusión, que no es inocuo. Entonces, la atención primaria, de alguna manera, las políticas actualmente hay en atención primaria están promoviendo hábitos saludables, tratamientos no farmacológicos. Por ejemplo, aquí estamos viendo ahora la incorporación de nuevas figuras, como son los fisioterapeutas de atención primaria comunitaria, los referentes emocionales, los nutricionistas, porque se está apostando un poco por esta promoción de tratamientos no farmacológicos. Y para ello hay dos pilares muy importantes actualmente en atención primaria. Uno es la prevención y otro es la prescripción comunitaria, donde al final lo que se está realizando es una prescripción de actividades en la comunidad, y de ello el terapeuta ocupacional pues sabe mucho, ¿no?, porque al final esta prescripción comunitaria viene a ser una prescripción ocupacional. Un poco nuestro programa está basado en un puzzle de 4 piezas fundamentales. Por un lado tenemos la unidad de fibromialgia del Parc Salut Mar, la unidad de reumatología con enfermería, y ellos están haciendo la detección de personas porque uno de los criterios de inclusión tiene que ser que la persona tenga este diagnóstico de fibromialgia. Por otro lado, tenemos el equipo de rehabilitación, donde forma parte fisioterapia, donde se hizo una intervención sobre todo en ejercicio terapéutico, terapia ocupacional con toda la parte más de adaptación en las actividades de la vida diaria, análisis y prescripción ocupacional. Como os comentaba, se han incorporado las figuras de los referentes emocionales, los REVE, y aquí hicieron toda la parte del grupo de apoyo emocional. Y la nutricionista realizando todo lo que es la parte de educación sanitaria en nutrición sobre el dolor. Como decíamos, hay de la población diagnosticada con fibromialgia, hay un elevado número de personas, son muchas mujeres, y también vemos que hay gran número de personas con obesidad. Los objetivos principales de nuestro programa de Fibroactiva pues fueron principalmente uno, que era mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Y cómo lo queríamos hacer? Pues bueno, sobre todo empoderando a las personas a través de herramientas para aceptar la patología y automanejar la patología, mejorar el conocimiento de la capacidad de autonomía y controlar la fatiga. Otro de los objetivos era reducir la hiperfrecuentación en atención primaria y mejorar la participación ocupacional. La estructura fue 8 sesiones de fisioterapia, 2 fueron basadas en educación sanitaria, porque por un poco todo este pez que se muerde la cola, ¿no?, de el dolor, hago menos actividad, no puedo hacer ejercicio. Entonces, desde fisioterapia se hizo mucha educación sanitaria en este sentido, ¿no?, el ejercicio terapéutico es bueno para el dolor,
y era importante, ¿no?, empoderar en este sentido también. De terapia ocupacional finalmente fueron 6 sesiones, 2 más después que hicimos de finalización. Se hizo 1 hora semanal, 8 sesiones por parte de las referentes emocionales, de soporte emocional, 2 sesiones de la nutricionista. Y en todo en este despliegue que hicimos también detectamos que había, pues como hemos hablado antes en la ponencia sobre necesidades, lo que nos comentaba Ana, realmente había unas necesidades que no habíamos contemplado, que es el tema de la sexualidad. Entonces aquí invitamos a la SIR también. Y en las diferentes sesiones que luego os iré explicando, ellas muchas veces también explicaban dificultades para el control de la voz, sobre todo en tareas laborales, coordinación de la voz. Entonces, incluso logopedia también hizo como una especie de masterclass, hizo una sesión muy enfocada a la coordinación de la voz. Hicimos una primera sesión 2 semanas antes de empezar el grupo para explicarles un poco los objetivos, presentar el programa, presentar a los profesionales y también les dimos una serie de documentación porque también nos interesaba recoger datos sobre todo este programa. Después, antes de la primera sesión de terapia ocupacional, todo este formato era un formato grupal. Entonces, yo sí que es verdad que, varias veces hice una reflexión de que para hacer el análisis ocupacional igual había un poquito de dificultad en el hecho de hacerlo en formato grupal. Entonces, en la primera sesión que hicimos de presentación, les explicamos que les haría una llamada telefónica para hacer una entrevista un poquito de cara a hacer esta detección a nivel ocupacional. Y yo tenía un poco de dudas de si de forma telefónica sería, si la información sería adecuada, a ver cómo reaccionarían ellas. Y la verdad es que surgió bastante bien. En esta entrevista fue una especie de entrevista semiestructurada y prácticamente lo que valoré fue principalmente la actividad habitual, limitaciones de participación ocupacional y las expectativas de cada persona. Después hicimos la primera sesión grupal de terapia ocupacional y aquí hicimos una actividad donde de alguna manera compartían esta entrevista que habíamos hecho, ellas un poco también la compartieron con el grupo, hicimos una actividad con unos post-it donde ellas tuvieron que apuntar las actividades del día a día que ellas veían más dificultad. Previo a esto hice un poco de educación sanitaria, os explicaba que uno de los objetivos era empoderar también, ¿no? Y para ello quise también compartir con ellas la importancia del equilibrio ocupacional, porque ellas mismas me explicaban que, pues lo que os decía, ¿no?, que podían pasarse un día entero en la cama. Entonces, hicimos toda esta parte de educación sanitaria, de equilibrio ocupacional y luego, posteriormente, compartimos estas actividades del día a día que ellas tenían más dificultades. Las clasificamos en básicas, instrumentales y en ocio. De actividades básicas de la vida diaria hubo varias personas que tenían serias dificultades, pero en general hubo algo muy común que fue dificultades en todo lo que era el manejo del cuidado del pelo. Referían mucho dolor a nivel de hombros y fatiga y dolor en la cama a la hora de dormir. En actividades instrumentales hubo muchas dificultades también relacionadas con las manos, todo lo que era pues, la cocina, el abrir botes, el escurrir el trapo, el tender la ropa y actividades instrumentales también de cara pues, con un enfoque más laboral. Hablaban mucho de dolor en sedestación, en tareas de oficina y en actividades de ocio pues también una gran repercusión. Varias personas explicaron que pintaban, que hacen fotografía, algunas de ellas también, y habían dejado de realizar estas actividades por dolor en el hombro, por dolor en las manos, por incluso el estado anímico, ¿no?, que tampoco les permitía. En esta primera sesión ya un poco de alguna manera fui dando algunas herramientas, algunos consejos en economía articular, en economía de esfuerzos, y ellas siempre fueron dando mensajes, por favor, dárnoslo todo escrito, porque ¿no?, las dificultades cognitivas que también expresaron, ¿no?, sobre todo en las actividades laborales, en actividades de ocio, muchas también iban con este enfoque, ¿no?, de dificultades cognitivas, de atención, de memoria y entonces todo lo que les explicamos les interesaba mucho, iban apuntando, pero me pedían por favor que se lo diera todo por escrito. Entonces aquí hicimos un manual que tengo que agradecer a Reprografía, que nos lo hicieron muy rápido y ahora os lo enseñaré muy rápido el manual.
siendo un poco spoiler también de lo que fue el programa, porque realmente está muy resumido todo el programa ahí. Y en la segunda sesión pues ya les hicimos entrega de este manual, ya nos centramos mucho en pautas generales en las actividades de la vida diaria para reducir dolor y fatiga. Y la segunda sesión fue muy relacionada pues, en actividades laborales, en lo que es la sedestación y, como os decía, les hicimos entrega del manual, dando pues, importancia, ¿no?, también al conocimiento, la educación sanitaria, el empoderamiento. Les dimos pautas sobre economía de esfuerzo, economía articular. Nos quisimos centrar también en el dolor de manos porque era algo que ellas siempre especificaban, el dolor de las manos, las tareas laborales, un poco todo lo que es el posicionamiento en cama. Muchas actividades también iban relacionadas, pues que a ellas les gusta leer o que les gustaba ver la tele en la cama y eso les causaba mucho dolor. Bueno, pues también un poco centrándonos en estas preferencias que compartían. Y bueno, un poco aquí podéis ver consejos generales que se les fueron dando, el asesoramiento de productos de apoyo, muchos hábitos con el móvil, pues lo que os decía, de tener es que por las noches me paso mucho rato con el móvil en la cama, pues bueno, al final si son hábitos que ellos tienen, pues vamos a intentar buscar herramientas que les permitan hacerlo con menos dolor o sin dolor. La tercera sesión la encaminamos mucho a lo que es el dolor de manos. Fue una sesión que, bueno, estuvieron encantadas porque una de las reflexiones que me decían es: llevo un montón de años yendo a la consulta del médico de reumatología, explicándole este dolor que tengo y nunca nadie me había explicado, ¿no?, cómo tengo que hacer las cosas para evitar este dolor. La enfocamos mucho en economía articular, en pautas en actividades básicas, instrumentales, les facilitamos antideslizantes, engrosadores. La cuarta sesión la encaminamos pues, ya a más actividades de la vida diaria, al tema del posicionamiento en cama, las transferencias, el vestido, la higiene y también actividades instrumentales. Tengo que deciros que de la hora que hacíamos siempre se alargaba, era una hora y media, siempre hacían un descanso entre una sesión y otra y el descanso nos lo comíamos. La quinta sesión la enfocamos, incorporamos el tema de la sexualidad porque era un tema que no habíamos contemplado, ¿no?, porque era la primera experiencia que hacíamos y no sabíamos un poco dónde iban a estar estas necesidades. Y en aquella primera sesión que hicimos con los POSITs, pues quedó muy claro que teníamos que abordar este tema. Y lo abordamos también de una forma multidisciplinar porque había unos componentes emocionales muy importantes, componentes de dolor que enfocamos también desde terapia ocupacional, de fatiga. Y había componentes muy técnicos que la SIR vino, ¿no?, en la unidad de sexualidad y reproducción de atención primaria, vino a hacer una sesión. Y bueno, en esta misma sesión también hubo otra parte, ¿no?, que la enfocamos en todo lo que son las adaptaciones y actividades en ocio. Como os decía, pues por ejemplo, por poneros algunos ejemplos, había personas que pintaban, ¿no?, fue un tema bastante compartido. Y pues lo habían dejado de hacer por dolor en brazos, por fatiga y bueno, se hicieron algunas adaptaciones, incluso propuestas de utilizar herramientas como el pastel para no tener tanto dolor en manos. Luego incorporamos una sesión que tampoco contemplábamos, que fue una improvisada, una sexta sesión para trabajar todo el tema de las dificultades cognitivas en las actividades de la vida diaria. Era algo que ellas ponían mucho peso también en todo el tema más, las dificultades en atención, en concentración y cómo esto tenía una repercusión en actividades instrumentales, en actividades de ocio y sobre todo laborales. Hicimos una sesión final junto con fisioterapia, también un poco encaminada pues, a ciertas prescripciones que habíamos hecho de actividad. En la última sesión se les dio una serie de documentación, un poco para acabar de recoger también las escalas y algunas valoraciones que habíamos hecho. Y 2 meses posteriores, y eso hace 2 semanas, porque como todo es muy reciente, hicimos un seguimiento donde nos volvimos a encontrar, hicimos un poco compartir la experiencia y volvimos otra vez un poco a valorar lo que es la experiencia del programa y les volvimos a dar las escalas para volver a valorarlo en 2 meses. Una de las cosas que bueno, queremos destacar es que realmente ha habido una gran adherencia porque fueron un grupo de 9 personas
Y las 9 personas finalizaron en la última sesión, las 9 vinieron, algún día puntual alguien que no vino, siempre avisando. Además, ellas crearon un grupo de WhatsApp y a la sesión que hicimos hace 2 semanas, pues vinieron 8, solo faltó una. O sea, que creemos que ha sido un éxito a nivel de adherencia. Y ahora, Disculpa, bueno, finalmente Nuria, quería... Sí. Disculpa, hemos llegado a los 20 minutos. No sé si podríamos cerrar en un último minuto. Vale, Y pues en un aprovecho minuto. porque Roosevelt Daniel nos pregunta si la guía está disponible en Internet. Y aprovecho y te lo pregunto. No, no está disponible en Internet, no. Es un material interno propio, ¿no? Es un material propio de Pere Virgili que lo podemos contemplar. La verdad es que es algo que, como es tan reciente, lo hemos hecho hace muy poquito, de momento lo estamos haciendo un uso interno, pero la verdad es que la sugerencia la tengo en cuenta y lo podemos valorar y proponer. Gracias por la aportación. Pues en un minuto cierro, Laura, ¿vale? Un poco os quiero compartir las escalas. Hemos visto que desde diciembre que empezaron a marzo del 2003 ha habido una mejora en actividades instrumentales. Valoramos el sedentarismo y había habido una disminución ligera en las horas de sedentarismo. Valoramos el espacio de vida también como parte de participación ocupacional y aquí no detectamos cambios. Valoramos con el QLSI, SP, la calidad de vida y la autopercepción de calidad de vida y había habido una mejora. Y luego pasamos todo lo que es la satisfacción del programa con una elevada satisfacción, puntuándolo casi con máximos casi todas. Les preguntamos si creían que había habido alguna mejoría en su estilo de vida y la gran mayoría valoró que sí, que había habido una mejora en el estilo de vida, la mitad mucho y una mitad un poco. Les preguntamos si consideraban que había mejorado la calidad de vida a nivel de autopercepción, que no sea en escala, y también la gran mayoría consideró que sí. Los profesionales fueron valorados muy adecuadamente. Les preguntamos si las técnicas aprendidas creían que tenían una aplicación en su vida diaria y todo el mundo contestó que sí, la gran mayoría contestó bastante. Y si estaban aplicando estas técnicas y todo el mundo contestó, la gran mayoría contestó que sí y hubo una proporción pequeña que dijo mucho y una proporción un poquito mayor que dijo que un poco. Esto yo lo quise contrastar específicamente con terapia ocupacional porque sí que tenía la sensación de que la adherencia y que el uso de las técnicas que le estábamos dando estaba siendo muy valorado y realmente la valoración específica de terapia ocupacional fue esa, era que la aplicación de las técnicas 2 meses después en la vida diaria estaba siendo mucho mayor específicamente en terapia ocupacional. Y ya está. Como conclusiones, deciros que ha sido una experiencia muy positiva valoradas por ellas. Ellas siempre habían sentido que a nivel de sanidad se habían sentido muy estigmatizadas y el hecho de ver pues, bueno, un programa pensado específicamente con todas estas áreas, hubo una gran valoración. La valoración de terapia ocupacional como respuesta a sus dificultades del día a día, pues ya os digo que hubo una mayor adherencia. Queremos acabar de valorar el tema de la prescripción ocupacional. Sí creemos que igual sería bueno incorporar una figura más de facilitador. Y también pensamos que la actividad grupal favoreció mucho la adherencia, porque nuestra experiencia a nivel de servicio de rehabilitación es que a veces no hay una buena adherencia cuando venían con un diagnóstico de una cervicalgia, por ejemplo, pero el formato grupal y el formato, pues como decimos, multidisciplinar, con toda esta visión global, ha favorecido la adherencia. Y finalmente, ya está. Muchísimas gracias. Os dejo mi correo para cualquier consulta y para cualquier sugerencia que tengáis. Gracias, Nuria, por esta presentación tan en detalle. Hay otras preguntas, las retomamos en el espacio de debate. Doy paso a Carolina Figueras. Carolina es terapeuta ocupacional, licenciada en Historia del Arte y formada en Medicina Tradicional China, Paisajismo y Floristería. Actualmente trabaja en Elderly Experts y en Synesthetic Therapy y colabora con la Asociación ELIA en el tratamiento de mujeres con fibromialgia y dolor crónico. Ella, de hecho, ya presentó su trabajo final de grado en esta temática y ganó en el 2021 la beca Silvia Sanz que otorgamos desde la EWIT. Aprovecho para comentar que la convocatoria de la beca Silvia Sanz está actualmente abierta. Hasta el 30 de junio podéis enviar los proyectos y tenéis más información en las redes sociales de la EWIT. Carolina precisamente nos viene a presentar un programa que actualmente está poniendo en marcha sobre cómo mejorar la calidad de vida de estas mujeres que sufren dolor crónico,
pero que además han sufrido violencia de género. Cuando quieras, Carolina. Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un enorme placer estar aquí. Y sí, bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión poder presentar este programa que desarrollé hace 2 años y sigue estando en vigor. El programa, como bien ha dicho Laura, es sobre la fatiga, concretamente del dolor crónico, basado en mujeres que han sufrido violencia de género. Esto lo pude desarrollar dentro de la asociación ELIA, que es una asociación que se dedica a ayudar a mujeres que, bueno, ellas se dicen supervivientes de violencia de género, que es mucho más valiente que decir víctimas, ¿no? En ese caso. Entonces, allí pude, a través de la observación, sobre todo, lo que conocí a esas mujeres, pude ver que realmente las necesidades que tenían sobre su propio dolor era que el cuerpo, o sea, pude vivenciar y ver que su cuerpo, después de haber pasado muchos años de violencia, de dolor, era como que guardaba ese trauma, y cuando ya se estaban recuperando, cuando estaban en un proceso de rehabilitación, entonces el cuerpo de alguna forma expulsaba este dolor y lo convertía en dolor crónico. Entonces, eso fue, claro, no es casualidad entonces que muchas de las mujeres que sufren fibromialgia o dolor crónico hayan pasado por un proceso de maltrato corporal. Eso no significa que todas las mujeres que tienen dolor crónico o fibromialgia, en ese caso, hayan sufrido violencia de género, pero una gran mayoría sí. Lo que también he podido observar, ya que el programa no solo se ha llevado a cabo dentro de esta asociación, también se ha llevado a cabo dentro, o sea, en otros ámbitos, otras mujeres que me han contactado aparte. Actualmente hay 32 mujeres que han completado el programa y tengo pendiente de otras que están cursándolo, por decirlo así. Entonces, hay, como os decía, muchas mujeres también. Hablo de mujeres porque es el ámbito, sobre todo, que yo estoy estudiando. Sí que es verdad que hay algunos hombres con fibromialgia, pero como son minoría, pues me centro en lo que yo sé. Entonces, como os decía, ¿no? Que hay muchas personas que a lo mejor no han sufrido violencia de género en este caso, pero sí que lo que han sufrido es un estrés emocional o físico hacia su cuerpo. Eso ya puede ser que sea a través de que han sido a lo mejor cuidadores de familiares o de otras personas. Puede ser también, se han dado casos de personas que han forzado muchísimo su cuerpo a través del deporte extremo, por ejemplo. Pero bueno, es rondando esto, ¿no? Como un estrés, una carga extrema hacia el propio cuerpo, puede ser a nivel interno o a nivel externo. Y eso a la larga ocasiona que ese dolor crónico, ¿no? Aguarda el dolor y luego lo expulsa en formato también de dolor. Esa sería la observación principal. Entonces, viendo las necesidades de las mujeres ahí que trabajé con ellas, vi que, claro, el elemento del dolor, aparte de ser muy incapacitante para todas las actividades, tareas o hábitos que tenían estas mujeres, lo que ellas mismas expresaban era que sentían la necesidad de que querían hacer muchas más actividades de las que hacían en su día a día, pero no las hacían por la incapacidad de la misma enfermedad. Entonces, yo me centré en ese punto y creé un programa en el que centraba la atención en que pudiesen estas mujeres realizar todas las actividades o tareas de su día a día,
no solo las que la enfermedad les permitía realizar, sino las que ellas también deseaban poder hacer, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la fibromialgia, más concretamente, que eran casi todas la enfermedad crónica que tenían en ese caso, pues pude ver eso, ¿no? Que bueno, el hecho de no poder hacer estas actividades no deja de ser un hecho de privación ocupacional. Entonces, el programa lo que hice fue crearlo para, bueno, un poco también lo que había dicho Nuria antes, de mejorar la calidad de vida. Yo creo que todas las que trabajamos en dolor crónico nos centramos en eso, en mejorar la calidad de vida de las personas que lo sufren, también en recuperar la autonomía que han perdido, recuperar los hábitos, roles que ya no han podido hacer, y también recuperar actividades significativas. Entonces, todo esto lo puedo llevar a cabo gracias a ganar la beca Silvia Sanz. Eso me permite llevarlo a la práctica y hacerlo posible. Y en la intervención que llevo a cabo me centro sobre todo en una de las consecuencias de la fibromialgia, que es la fatiga. Ya que la fibromialgia, bueno, también como han dicho mis compañeras, pues tiene una tríada que consta de dolor, de estrés y de cansancio, y que eso conlleva pues la pérdida de la capacidad funcional. Entonces, lo que pasa es que cuando tienen esa pérdida de capacidad funcional, tienen miedo de moverse para no sufrir, y entonces eso a corto plazo sí que les soluciona el dolor, pero a medio largo plazo lo que pasa es que luego el dolor se estanca y se hace permanente, ¿no? En términos crónicos. Entonces, el programa lo que se basa es en una serie de ejercicios de ahorro energético, de relajación y gradación de actividades de su entorno, para que la actividad no se pare en seco, en todo caso, pues que haya una continuidad de actividad constante de forma suave, y así pues paliar un poco los síntomas estos de dolor. Entonces, lo que se hace es establecer un patrón de rutinas para cada mujer, y así evitar de esta forma el desgaste y conservar también su energía. Así que, bueno, ese es como el resumen del programa, y como conclusión suelo decir que puedo constatar que ha mejorado y sigue mejorando la calidad de vida de estas mujeres, y así también ha unido la mirada de género, la comunidad y la terapia ocupacional. Y ya está. Muchas gracias, Carolina, por presentarnos el tema en una población tan concreta, ¿no? Y desde tu visión de cómo se genera ese dolor. Continuamos y cerramos esta mesa redonda para dar paso al debate posterior con la compañera Jessica Garrido. Ella es terapeuta ocupacional, es doctora en salud, bienestar y calidad de vida. Ella es profesora investigadora adjunta aquí en la EWIT, en la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Tarrasa, y es miembro activa de OCARE. OCARE es el grupo de investigación de la Casa en diagnósticos e intervenciones complejas en salud desde la ocupación y el cuidado. Jessica tiene una amplia experiencia en intervenciones cognitivas en personas con demencia y con patología neurológica, y actualmente, entre varios proyectos de investigación, está participando en un ensayo clínico sobre el efecto de la música como una terapia complementaria en personas diagnosticadas de dolor crónico que ya están siendo tratados con opioides. Este estudio está conducido por IDIBEI, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge, y por el propio Hospital de Bellvitge. Y hoy Jessica nos va a presentar el protocolo de esta investigación. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que, bueno, reitero las palabras de agradecimiento de poder estar en esta mesa. La verdad que es un placer compartir diálogo, ¿no?, con estas 4 terapeutas ocupacionales, todas mujeres.
Y nada, hemos ido de lo más macro y vamos a ir a lo más micro porque, como decía Laura, yo voy a presentar un protocolo de investigación. Es una investigación que está en una fase muy incipiente porque acabamos de empezar, pero bueno, voy a intentar explicar un poquito, ¿no? La justificación del por qué y lo que estamos llevando a cabo, y esperamos que un poquito más adelante podemos presentar los resultados. ¿De acuerdo? Pues si os parece voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, aquí. Me voy a poner el crono, que no me pase así como las compañeras, que me enrolle mucho. Vale. Un momento. Aquí. Vale, Laura, ¿me puedes confirmar que se está viendo? ¿Sí? Se ve, Jessica. Vale, perfecto. Bueno, pues como comentaba Laura, yo vengo a presentar una investigación que estamos llevando a cabo. La está liderando el IDIBEI, que es el Instituto de Recerca Biomédica de Bellvitge, en conjunto con la Universidad de Barcelona, y nosotros desde la EUIT estamos como partners. El estudio ha sido financiado por el Plan Nacional sobre Drogas y es un estudio piloto, una primera fase, con la idea de darle continuidad de futuro. Bueno, como soy la última, tiene ventajas y inconvenientes. Las compañeras ya han ido describiendo lo que... Ay, no pasa. Espera un momento. A ver, aquí. La definición del dolor. Yo no voy a entrar porque, bueno, ha quedado bastante claro. Lo que sí me gustaría, ¿no?, incidir o hacer énfasis en toda la problemática que supone las personas que padecen dolor. En especial nosotros nos centramos en el dolor crónico no oncológico, ¿de acuerdo? Como han comentado, tiene un impacto en las actividades de la vida diaria, pero no solo en eso, también en el entorno social de las personas, a nivel emocional, y también una repercusión económica, porque hay muchas personas, como ahora veremos en datos, que a causa de este dolor tienen que dejar de trabajar y, por tanto, esta pérdida de productividad pues tiene también repercusiones a nivel económico. He querido, pues eso, ¿no?, un poco documentar en nivel de datos por qué es tan relevante, ¿no?, trabajar el dolor. Y bueno, este es el barómetro del dolor crónico en España, que se publicó el año pasado, pero para que un poco nos hagamos a la idea de la repercusión que tiene en la población, ver que en relación a la prevalencia, pues esto, el 26% de la población sufre dolor crónico, lo que más o menos podríamos estar hablando de una de cada 4 personas, ¿vale? Esto también lo han comentado las compañeras, pero también está documentado en relación al género. Hay más mujeres que sufren dolor crónico la prevalencia es más alta en mujeres que no en hombres. ¿De acuerdo? En relación a la intensidad, las personas que tienen dolor crónico, la mayoría lo definen como un dolor, una intensidad muy elevada o moderada. La comorbilidad asociada en enfermedades mentales, pues un 22% de estas personas sufren depresión y casi un 28% ansiedad. A nivel de impacto y de la vida diaria, ¿no?, que todas las compañeras estaban comentando, pues bueno, hay una repercusión directa, ¿vale? Parece ser que las dificultades en la vida diaria en muchas de las personas que sufren dolor dicen que es en relación a transferencias, a actividades de higiene, ¿de acuerdo?, de aseo, entre otras, y también en actividades instrumentales. Y algo importante también es a nivel del impacto en la productividad. Casi el 29% de las personas que tuvieron dolor crónico tuvieron que coger una baja laboral. E incluso hubo personas que dejaron su trabajo porque a causa de este dolor no podían seguir realizando su trabajo habitual o tuvieron que cambiar de dolor. El dolor crónico no lo podemos ver únicamente desde una dimensión biomédica o biológica, sino que tenemos que establecer un marco en el que un modelo
en el que tener en cuenta toda la problemática biopsicosocial que está asociada a este dolor crónico. Ya lo han ido comentando desde Ana, que ha hecho énfasis, ¿no?, en todos los problemas que hay asociados, ¿no?, a nivel de sueño, de ansiedad, en problemas sociales, y todo esto tiene un impacto, una repercusión directa sobre la calidad de vida relacionada con la salud de estas personas. Bueno, esto también lo voy a pasar muy brevemente, pero decir que, bueno, que hay estudios que ya documentan, ¿no?, estas consecuencias, ¿no?, que provocan el dolor crónico. Por ejemplo, a nivel de salud física se ha visto que hay una correlación directa entre mayor dolor y disminución de la actividad física. Entonces, ¿qué pasa? Si yo disminuyo mi actividad física porque tengo más dolor, esto me va a impactar en que salga menos, tenga menos contacto con mi entorno social, todo el tema que comentamos, ¿no?, de la comorbilidad en problemas de salud mental, ¿no?, depresión, ansiedad, la repercusión en la autonomía, ¿no?, y la funcionalidad en actividades de la vida diaria, y esta disminución de la productividad y, como no, el impacto directo en la calidad de vida. Bueno, algo que no sé si conocéis, está así, supongo que sí, ahora que es primavera, si vais a ver los campos, estos son amapolas. Y como curiosidad, que seguramente que muchas de vosotros ya lo sabéis, pero de la parte verde, de estas cabecitas, ¿no?, de las amapolas, se extrae el opio. Ya sabemos que el opio, bueno, se extrae de las amapolas y tiene propiedades analgésicas y narcóticas. Y por eso, por este motivo, se utiliza en el tratamiento farmacológico del dolor. Pero cuidado, esto que es algo bueno, ¿no?, porque sirve para aliviar el dolor, tiene su cruz de la moneda, ¿no?, porque las personas crean dependencia o abuso de estos opioides, y esto es un problema de salud realmente importante, ¿vale? Además, se ha visto, ¿no?, que los opioides tienen efectos adversos. Los más leves, ¿no?, pueden ser, pues, a nivel gastrointestinal, ¿no?, como por ejemplo náuseas, vómitos, o a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, confusión, mareos, sedación, pero también pueden haber efectos graves, como lo puede ser esta dependencia física o psíquica a este consumo de opioides, o incluso problemas respiratorios y bradicardia. Tanto es así que Sanidad ha puesto la alerta, ¿no?, en este uso y abuso de opioides, y lo que se intenta, ¿no?, es frenar un poco el incremento de estas adicciones, ¿no?, que pasan por un buen control médico, y que el tratamiento se siga tal y como es, y además hacer todas las terapias complementarias que pueden servir para atenuar los efectos de los opioides y también para favorecer, ¿no?, esta disminución del dolor y todos los aspectos ¿no?, de mejorar la calidad de vida, aumentar la autonomía en actividades de la vida diaria. De hecho, sí, como dato impactante, ¿no?, en los últimos 10 años parece ser que ha habido un aumento del consumo de opioides, y España se sitúa como el tercer país del mundo con mayor consumo, solo precedido de Estados Unidos y Alemania. Por lo tanto, como se ha evidenciado, es un problema que hay que abordar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde entramos nosotras? ¿Vale? Como os decía, yo os voy a presentar una investigación que hemos puesto, que acabamos de empezar, que es a través de la terapia musical, que no la musicoterapia, ¿de acuerdo? La terapia musical es la escucha activa de música. Hay muchos tipos de intervenciones, de tratamientos no farmacológicos. De hecho, las compañeras ya han apuntado hacia algunos, pero yo me voy a centrar en la terapia musical, que es lo que nos ocupa a nosotras. ¿De acuerdo? Entonces, la terapia musical con el objetivo de mejorar, pues, toda esta problemática asociada al dolor. La música, como sabemos, forma parte de nuestro día a día. A ver, dejadme probar. Es una actividad que seguramente, si pensáis, ¿cuántas veces escucháis música al día, ¿no? Cuando hay gente que escucha música cuando está trabajando, cuando estudia, mientras conduces, mientras vas de camino a casa, al trabajo, paseando, cuando tenemos relaciones, ¿no?, en entornos sociales, suelen haber... Ay, perdón. Bueno, pues suele...
perdón, pueden... he perdido el hilo. Vale. Cuando estamos en entornos sociales, pues también hay música de fondo. Cuando vamos incluso a los supermercados, hay estudios, ¿no?, que ya han demostrado, ¿no?, que según el tipo de música pueden incentivar a que la persona compre más o compre menos. Entonces, bueno, y además de eso, la música tiene un lenguaje universal. Es capaz de evocar emociones, de evocar recuerdos. Yo os quería poner un fragmento muy corto, a lo mejor ya conocéis este vídeo, pero quiero que os fijéis un poquito en lo que pasa, ¿vale? En cómo empieza el jurado cuando este señor empieza a cantar y cómo está el público y qué es lo que pasa cuando ya canta, ¿vale? Si queréis subir el audio. A ver si no. Ay, un momento. Habilitar. No sé si se oye, Jessica. ¿No? Igual tienes que activar el sonido en el momento de compartir, porque no oímos, ¿verdad? A ver. No se oye nada. Igual tienes que dejar de compartir y compartir sí. activando el sonido, Vale, un momento. ¿verdad? Qué bien, cosas del directo. Si no, lo pondré en YouTube. Un momento. A ver. Y lo pongo desde YouTube. A ver si así lo escucháis, ¿eh? ¿Se escucha tampoco, Laura? ¿Se escucha? No, porque creo que es que tú tienes que autorizar que escuchemos el sonido de tu PC. Qué pena. A ver. Pero deja de compartir y vuelve a compartir y lo activas. Yo creo que lo podemos manejar. Bueno, si no, es una pena. No sé, voy a probar, ¿eh? Si no, pues nada. Si alguien... Qué lástima. A ver. Cosas del directo y de no hacerlo en persona. Bueno, a ver. Si no, lo pruebo una vez más y si no, pues continúo, ¿de acuerdo? A ver. Vale, y puedes, si no se oyera, lo puedes compartir por el chat a lo mejor, el enlace de YouTube. Sí, vale. Sí, lo que pasa que... Bueno. A ver. Se nos ha quedado el pobre señor y congelado. ¿Escucháis? No. Pues mira que hemos jugado antes. Bueno, pues nada, una lástima. Yo quería que vierais un poquito las reacciones, ¿no? Porque lo que pasa es que el público, ¿no? Sí, lo escucho aquí, vale. El público y el jurado empiezan un poquito, ¿no?, como serios, sin tener mucha confianza en la persona que canta, y cuando empieza a cantar, ¿no?, transmite de la manera en que canta, además llega a notas muy altas y bueno, se emocionan, y quería un poquito compartir con vosotras pues esto. Vale. Pues nada, fracasada el experimento de querer compartir esto con vosotras, vamos a seguir con lo que es la investigación. Nosotros partimos de un grupo de neurociencia, y entonces lo que queremos un poquito es ver, ¿no?, qué mecanismos cerebrales están implicados en la escucha de música, y para ver cómo estos después pueden modular el dolor que sienten las personas. Bueno, la música influye en la salud de la persona a través de cambios neuroquímicos en diferentes mecanismos de acción, como son los sistemas de recompensa y de motivación. Está visto además que cuando escuchamos música se activan diferentes áreas cerebrales, por ejemplo a nivel de la amígdala, ¿no?, todo el tema del sistema límbico, por la dimensión emocional, el hipocampo, ¿no?, cuando escuchamos música y evocamos recuerdos, reminiscencias, ¿no?, pues aquello de que te ponen una canción y te acuerdas del día de tu boda o de lo que sea, ¿no? Y el núcleo accumbens, que está relacionado con todos estos sistemas de motivación y recompensa. Cuando escuchamos música se liberan neurotransmisores que lo que hacen es que tengamos una sensación de bienestar, ¿de acuerdo? Estos neurotransmisores se liberan de forma endógena, es el propio organismo quien los genera, ¿vale? Entonces lo que hacen es modular o regular la analgesia
inhiben o intentan modular estas vías descendentes sensitivas del dolor. Además, la música se ha evidenciado, ¿no?, con diferentes estudios que produce cambios en el organismo a nivel periférico, ¿no? Pues podemos disminuir o aumentar la frecuencia cardíaca, la respiración, ¿vale?, en función del tipo de música que estemos escuchando. Bueno, como comentaba, la terapia musical puede modular el dolor. Lo que pasa es que aún hay pocos estudios que estén centrados, ¿no?, en los efectos, ¿no?, específicos a nivel neurocientífico de la música sobre el dolor crónico. Sí que es cierto, ¿no?, que parece ser que puede mejorar el dolor percibido por la persona y disminuir, ¿no?, todas estas enfermedades asociadas, como la ansiedad o la depresión, porque las personas, ¿no?, si tienen en algún momento del día en concreto, ¿no?, que saben que es el punto álgido de dolor, ¿no?, esa ansiedad por anticipación, pues hay estudios que han estudiado, ¿no?, que si antes se escuchan música pueden intentar atenuar estos efectos y también mejorar los síntomas depresivos. Vale. Aún y así, pues lo que comentaba, nuestra investigación, ¿no?, surge a partir de que se necesitan más estudios que evalúen estos posibles efectos de la terapia musical y también que se tengan en cuenta estas diferencias de género, porque como hemos visto en el barómetro del dolor hay mayor prevalencia en mujeres que en hombres. La terapia musical, escuchar música, hoy en día todo el mundo tiene un smartphone, sin más, ¿no? Entonces todo el mundo puede acceder a hacerse una lista de Spotify o escuchar música en YouTube, incluso de sus preferencias musicales, ¿no?, descargarse aquellas canciones que más le gusten. Además, gracias a estos smartphones podemos trabajar metodologías mHealth, ¿no?, en las que podemos monitorizar el tratamiento, el mejorar el engagement de la persona también al tratamiento, e incluso si hay dudas, pues poder, a través de aplicaciones que se controlan con el móvil, pues que la persona pueda estar controlada. Entonces, vamos a explicar lo que es el estudio. Nuestro estudio, que como comentaba, ha sido financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, por todo el tema del consumo y abuso de opioides. Tiene dos fases. Una fase preclínica, que es un estudio animal, que esta fase ya está acabada. Se ha estudiado los efectos de la música en un modelo animal, y una fase clínica, que es en la que estamos implicadas. Este es el equipo de investigación. Hay parte de un equipo médico que trabajan en la clínica del dolor del Hospital de Bellvitge. De hecho, la muestra es de allí. Son personas que asisten a la clínica del dolor del Hospital de Bellvitge. También hay un equipo de investigación animal y el equipo terapéutico, que somos las personas encargadas de hacer la valoración y también, neuropsicológica, y también de aplicar la intervención. Brevemente, los beneficios, porque esto muchas veces no estamos acostumbradas, pero desde investigación sí que es importante, ¿no?, saber pues eso, los tratamientos, en qué está pasando en los modelos animales y después poderlos aplicar con personas. Bueno, nuestro estudio, la primera fase ha sido con un modelo animal de dolor crónico y dependencia opioide. Se ha hecho con ratitas en laboratorio. Entonces se evaluó, ¿no?, los efectos de escuchar música sobre el dolor y conductas de tipo ansioso-depresivo. ¿Qué vimos? Bueno, ¿qué vieron el equipo de investigación animal? Que la música tenía un efecto antinociceptivo y que además ejercía un efecto ansiolítico y antidepresivo, ¿de acuerdo? Además, evaluaron si la música era capaz de modificar los efectos analgésicos y los efectos adversos que hemos comentado anteriormente de los fármacos, y que se vio que las ratas, los animales que estaban en tratamiento crónico con fármacos opioides y que habían desarrollado tolerancia, a través de escuchar música fueron capaces de disminuirla
como esto se puede ver en el gráfico que tenéis aquí arriba, lo que pasa que únicamente esta disminución únicamente fue significativa en mujeres, ¿vale? Además, ante signos de síndrome de abstinencia, cuando le habían quitado el fármaco al animal, a través de escuchar música pudieron atenuar estos signos. Por lo tanto, estos resultados de esta fase preclínica son esperanzadores para los resultados que nosotros esperamos en el estudio con personas. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho un ensayo clínico aleatorizado donde el objetivo es aportar... Jessica, ¿Un minuto? Llevamos 20 minutos. Ay, perdón, no sé si en 2 minutos podrías Sí, es que con lo del vídeo se me han ido unos cuantos. Sí, vale. Por eso te digo un par de minutillos. Gracias. Aportar evidencias, ¿no?, sobre la terapia musical como terapia complementaria al tratamiento analgésico y de manera para reducir la intensidad del dolor. Y de manera más específica sobre la ansiedad, la depresión, el estado de ánimo, la calidad de vida, tolerancia y dependencia al tratamiento, ¿vale? Voy a ir así como muy rápido. Importante comentar, bueno, es un ensayo clínico aleatorizado en el que el grupo control escucharán audiolibros y el grupo experimental una terapia musical. Esta es la figura de lo que sería el estudio. Una vez la persona es seleccionada de la clínica del dolor, se hace una primera visita con el equipo terapéutico y con el equipo médico para valorar, ¿no?, el tratamiento que está llevando a cabo, y se hace una valoración clínica y neuropsicológica. Se le da un cuaderno del paciente en el que va registrando cómo se encuentra durante un mes. A partir del mes se incluye en la intervención, que es una, pues se aleatoriza el grupo de terapia musical o el grupo de audiolibros y se le explica, ¿no?, cómo descargarse la aplicación, se le hace una selección de las canciones que más les gustan y se les dice que tienen que escuchar música o audiolibro durante 1 hora cada día antes de las 8 de la tarde, en un momento del día en que estén tranquilos y que intenten no hacer multitasking, ¿de acuerdo? Además tienen una app de uso diario en las que van registrando cómo se encuentran y tienen mensajes pop-up para que vayan contestando y también para ganar esa adherencia al tratamiento. Bueno, pasado un mes se hace una valoración post-tratamiento. A partir de ese mes dejan de hacer de esta manera sistemática el tratamiento, pero pueden seguir el tratamiento complementario, no el tratamiento farmacológico. Entonces, 2 meses más se va haciendo seguimiento de la persona y pasados 2 meses, que serían 3 meses desde el inicio del estudio, se hace una valoración final. No voy a entrar, bueno, criterios de inclusión son personas con dolor crónico no oncológico que están en tratamiento analgésico de mantenimiento con opioides. La evaluación es una batería de escalas, ¿de acuerdo?, en relación a calidad de vida, emocionales, el efecto analgésico en relación al tipo de dolor y la intensidad, de calidad de vida y de seguridad de la intervención. Se espera reclutar unas 70 personas, 35 por grupo, y hemos empezado ahora en mayo a reclutar personas. Y bueno, esperamos, y ya con esto acabo, con este estudio, pues por una parte, ¿no?, mejorar significativamente el dolor a través de una terapia que pueden hacer desde casa, además de las terapias que ya estén realizando en la clínica. A través de la reducción del dolor queremos ver si realmente se reduce la discapacidad asociada, si mejora la calidad de vida y si realmente, ¿no?, con esta mejora del dolor hay una mayor autonomía en su vida diaria y participación en la comunidad. Únicamente apuntar que nosotros estamos planteando una intervención de abajo arriba, ¿de acuerdo? Estos beneficios van a tener transferencia en el entorno. Y bueno, y nada, hola. Y bueno, si realmente se detecta que sí que es efectivo, tal y como ha pasado con el modelo animal, pues bueno, poderlo incorporar en las guías de práctica clínica como posibles intervenciones no farmacológicas a utilizar por los profesionales de salud y ya está, porque es que si no me paso el tiempo. Si no, ya, si alguien quiere preguntar en la ronda de preguntas, pues amplío información. Gracias y disculpad si me he pasado mucho del tiempo. Muchas gracias, Jessica, por darnos la perspectiva investigadora al asunto del dolor. Mirad, tenemos media hora de debate, todas aquellas que os queráis quedar hasta las 8, como muy tarde. Os animamos a hacer las preguntas pertinentes.
Si quisierais, sería fantástico si pudierais abrir cámara, micro y hacer las preguntas face to face, y si no, lo vamos manejando también. Si queréis, empiezo. La compañera Coral, que cuando has acabado, Nuria, preguntaba si la idea es repetir el programa regularmente y si se generalizará a otros centros de atención primaria. Bueno, el tema de repetir el programa, sí, es una cosa que teníamos muy claro que era una idea, un proyecto muy chulo y teníamos ganas de repetir. Cierto es que, claro, es coordinar todos los profesionales que estaban formando parte y las agendas de todos los profesionales, y de momento lo que tenemos programado es hacerlo 2 veces al año y realmente el siguiente grupo lo empezaremos en el mes de octubre y ya casi que está lleno porque está habiendo mucha demanda. Generalizarlo a otros centros de atención primaria ya depende de las gerencias de los centros de atención primaria. Por nuestra parte, ¿no? Desde el COTO, que estamos trabajando un poco en esa línea. Gracias, Nuria. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Hola. Felicitaros a las 4 por la visibilización, ¿no? de este trabajo con el dolor desde la terapia ocupacional, tanto en la intervención como en la investigación. Mi pregunta va dirigida sobre todo a Ana, pero bueno, todas podéis contestar. El programa, todo lo que vosotros hacéis en la unidad del dolor, y estos programas para personas con dolor crónico, ¿tú cómo lo verías? O si tú crees, si tu equipo cree que sería una buena estrategia plantearlos en atención primaria, que va un poco en la línea con lo que ha dicho Nuria, pero Nuria lo ha centrado el programa que están haciendo en personas con fibromialgia, y vosotros, por lo que has dicho, abarcáis más patologías. Ya sé que hay cosas que seguramente tienen que ser a nivel hospitalario, ¿no? Pero si se implantara programas de este tipo, y más en concreto se implantara desde terapia ocupacional, ¿tú crees que se prevendría el llegar a según qué niveles de dolor crónico y a según qué situaciones de incapacidad y de discapacidad? Mira, nosotros lo que estamos haciendo ahora, lo hacemos de una manera muy activa, es que como mínimo una vez al mes vamos a diferentes CAPs, pero claro, hospital clínico es referencia de un sector de Barcelona, es decir, no vamos a a proclamar la palabra a sitios que no son nuestros CAPs, pero a nuestros CAPs es una de las cosas que el CatSalut recomienda, que las unidades de expertesa, las unidades especializadas, lo hagan. Sobre todo porque vamos y nuevamente va el reumatólogo y voy yo de manera habitual para explicar un poco lo que hacemos y sobre todo con el objetivo de que nos envíen pacientes lo mínimo cronificados. Es decir, nosotros jugamos contrarreloj. Cuanto más cronificado está el paciente, mucho más discapacitado está, porque mucha más sintomatología tiene. Entonces, intentamos que nos deriven pacientes de la forma más precoz posible para que nuestro tratamiento sea lo más exitoso, ¿no? A nivel de recuperación funcional. Gracias. Imagino que sí, que sería fantástico que en los CAPs existiera, pero claro, en los CAPs pobres, ya tal como van, no sé, no creo que haya muchos recursos para ello. No, si ya sé que los recursos seguro no existen. Realmente lo que llega a reflexionar es que tanto lo que ha dicho Nuria como lo que has dicho tú, a nivel de atención primaria, depende de la gestión de quien lleve el CAT. En vuestro caso, el área básica que controla el clínico, y en el caso de Nuria, pues el área que controla el Pera Virgili, ¿no? Que es en este caso el gestor.
Yo lo digo porque sí que es verdad que los CAD no tienen profesionales ahora mismo en situación de hacerlo, pero que por lo que estáis diciendo las dos, cada una en vuestra presentación, sería como algo maravilloso que el CAD Salud tuviera en cuenta en la cartera de servicios este tipo de proyectos, de programas, y que entre estos además estuviera el terapeuta ocupacional, porque está claro que bueno, que es muy importante la función que estás haciendo. Carmen, sería en el mundo ideal, sería maravilloso. Pero en mi hospital seguimos siendo 4 terapeutas en el hospital, en un hospital clínico. Quiero decir, ¿sabes? Es Sí, que sí. es brutal. O sea, brutal. Todo el mundo le encanta la figura del terapeuta y la parte que hacemos, pero no ponen más. Bueno, pues a ver si, si luchamos, ¿no? Me parece que estaba por ahí la decana del COTOT, Carme Olivera, o sea que esto nos anima a seguir, ¿no? Luchando por, bueno, yo tenía esa impresión, como terapeuta tenía esa impresión con lo que habéis dicho y, bueno, y por más cosas, pero quería un poco la confirmación desde vosotras que habéis estado haciendo la presentación. Confirmado, Carmen Moratinos. Muchas gracias. Confirmado. Muchas gracias. Y además querría añadir que estaría muy en la línea de lo que, por donde va la atención primaria actualmente, ¿no? Porque realmente se está apostando por figuras nuevas, como decíamos, fisioterapeutas, referentes emocionales, nutricionistas, ahora entran higienistas, dentales, o sea que realmente se está apostando por figuras que trabajan a nivel de prevención, con lo cual yo nos veo, yo creo que sí. Sí, sí. Muchas gracias, Nuria. Precisamente Carme Olivera ha levantado la mano cuando quieras, Carme. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaros. La organización me ha encantado, a la organización y a todas las ponentes, ¿no? Pienso que es súper interesante y que realmente muy alineado con lo que estamos viviendo y el momento también de transformación, ¿no? Y qué bonito que hayáis podido dar esa visibilidad, ¿no? De todas estas aportaciones que puede hacer la terapia ocupacional, ¿no? Con Nuria, pues sí que, y con muchas de vosotras sí que estamos en el grupo de especialización de atención primaria y comunitaria trabajando porque, como decía Nuria, ¿no? Y en las que estamos nos vemos la aportación que podemos hacer, sabemos que no es fácil, ¿no? Y es importante el hecho de dar visibilidad, ¿no? Y me ha encantado porque Ana, nos conocemos, ¿no? También a raíz del Cotoqui, que también nos has ayudado mucho en el plan de rehabilitación, pero precisamente he podido conocer, ¿no? De primera mano el gran trabajo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, aquí sí que, bueno, aparte de estas felicitaciones, os quería decir, pues un poco como ha adelantado Nuria y Carmen, que estamos trabajando, ¿no? Desde el COTOC, pero sí que necesitamos el hecho de que se pueda ir dando esta visibilidad de esta gran tarea que estáis haciendo terapeutas, en este caso, en el tema que hoy, diríamos, nos reúne, ¿no? Que es el tema este del abordaje del dolor, ¿no? Porque en este modelo de transformación en atención primaria naturalmente está la prevención y la promoción, ¿no? de la salud y también esta prevención que se haga en esa primera línea, ¿no? Entonces, aquí también visualizamos, y me ha encantado que hoy ha salido el hecho de este abordaje multidisciplinar, que tanta importancia le habéis dado, que pienso que en terapia lo tenemos clarísimo, multidisciplinar, multifactorial y este abordaje integral, ¿no? Integral, interdisciplinar, y qué bonito que podría ser que realmente pues hiciera una apuesta desde planificación del Departamento de Salud para que se pueda incorporar la figura del terapeuta en atención primaria y comunitaria, ¿no? Porque realmente es desde donde se apuesta que se haga estos abordajes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar trabajando porque somos unas cuantas que nos lo creemos, ¿no? Pero realmente necesitamos más acciones como estas, de dar esta visibilidad, y qué bien que lo hayáis grabado,
para seguir compartiendo, diríamos, y hacerlo llegar, ¿no?, a las personas que es interesante que hoy no han podido estar y que lo puedan ver. Nada, era esto y felicitaros de corazón. Gracias, Karma. Nora Rueda pide la palabra. Bueno, primero que todo, daros las gracias a Ana, a Nuria, a Carolina y a Jessica por compartir vuestra experiencia, vuestros conocimientos y vuestros trabajos que estáis haciendo ahora. No sé, yo voy a decir una cosa loca, pero el dolor crónico me pasa un poco como a terapia, ¿no? Que el llegar a diagnosticarlo, primero todo el mundo pasa por muchos sitios hasta que posiblemente lo reconocen y lo empiezan a tratar, ¿sí? O sea, nosotras las terapeutas vamos pasando por muchos sitios, ahora ya estamos más reconocidas, teniendo en cuenta toda nuestra historia, y pues tenemos que seguir en ese camino de búsqueda de mayor terapeutas en todos los ámbitos, y en prevención es súper importante para que no nos lleguen aquellos usuarios cronificados, como habláis todas, que es cuando ya es más difícil, y lo de la prevención es muy necesario, y por eso es tan importante, como recalcaba Carmen y todo, el trabajo en equipo, porque entre más podamos conocer lo que hacen los demás y la intervención nuestra, este trabajo en equipo dará que nosotras y los demás podamos trabajar en lo que es la persona, y así evitar esas cronicidades tan tremendas como las que aún vemos, y es más difícil actuar, ¿sí? Me encantó muchísimo lo de la musicoterapia, todo me encantó, pero es que soy una fan de la musicoterapia, Jennifer también lo sabe, y yo la utilizo a mi estilo, y en estos días tuve un ejemplo tan precioso y tan duro a la vez, una paciente joven con amputación supracondilia de ambas piernas y amputaciones de ambas manos, y sobre todo a nivel de la izquierda, y entró a terapia con un dolor, un llanto, una desesperación. Le pusimos música, la hicimos bailar en la misma silla de ruedas, empezamos a utilizar después una pianola para empezar a hacerle trabajar su mano derecha, lo que le quedaba, y la otra, y el cambio es impresionante, es impresionante. Es que lo cuento porque es reciente, ahora la tiene Susana en el foro y es fabulosa, nos da un ejemplo, y la música a mí me ha servido para que personas que lleguen llorando salgan sonriendo con estos dolores y todo esto que llega, ¿sí? Entonces, gracias a las que comparten todo esto, porque nos da a las que no estamos tanto tiempo en investigación, sino participamos de una forma indirecta en reforzar nuestras herramientas terapéuticas y en saber que usarlas. Así a veces nos digan, ¿pero qué haces? No, pero es que esto funciona y reduce muchísimo el dolor. Y bueno, como ya se está haciendo bastante tarde, yo que aprovecho toda oportunidad, quiero invitaros a unas jornadas que estamos organizando COTOT, COCOMAT, y yo estoy moviendo a todo el mundo y me están respondiendo fabulosamente. Mis alumnas, mis exalumnas, mis compañeras y todo. Y entonces os pido que reservéis el 18 de octubre, que son las jornadas en donde se hará énfasis en el trabajo en equipo, en el tratamiento del cáncer de mama, aprovechando una donación y aportación que hace la empresa COCOMAT, y pues espero veros ese día a todas. Y bueno, el sábado nos vemos también. Y gracias nuevamente. Gracias, Nora. Luz María Camino había pedido la palabra. Ahora veo que ha bajado la mano, pero si quieres intervenir, adelante.
Mientras aprovecho decir que hay muchos mensajes de felicitación en el chat, algunos de la Universidad de Santiago de Chile. Cuando quiera, Luz María. A ver, soy terapeuta ocupacional hace 53 años. Soy de Lima, Perú, y formada en la Argentina. Mi pregunta o el tema sobre el dolor crónico es, ¿qué población, qué rangos de edad? Porque yo, si bien es cierto, yo trabajo con aparato locomotor, el tema del dolor se presenta cuando el dolor crónico, la fibromialgia. Yo creo personalmente que terapia ocupacional está vinculada o estrechamente, o es su sí, está vinculada al hacer, ¿no? Cómo yo funciono como mujer, como hombre, como niño, como anciano. Y cuando ese hacer nos falla por A, B o Z circunstancia, empiezan, y lo he visto en la consulta, digamos, pública, en el instituto o en la privada, empiezan a aparecer el tema de las fibromialgias, el dolor, etc. Yo personalmente creo que cuando el paciente, la persona, no sé cómo lo manejan ustedes, empieza a manifestar temas de dolor crónico, persistente, y analizamos su vida diaria, vemos que ésta se ha reducido, ha cambiado por diferentes motivos, causas familiares, sociales, de integración en general. Pero yo creo que cuando el paciente está, la persona, el usuario, no sé cómo le dirán ustedes, está, por ejemplo, va a terapia física para el tratamiento del dolor. El paciente, la persona, el usuario, como quieran, manifiesta más dolor porque está esperando que a la movilidad, que al movimiento, a la movilidad excesiva, al movimiento, a la repetición, etc., el dolor se incremente. Pero mi experiencia personal me dice que cuando ese dolor nosotros lo canalizamos, lo entre comillas, decimos que no está, y lo canalizamos a través de las actividades que al o a la paciente, niño, adulto, anciano, X, le proponemos una actividad que sea de su gusto, ya no va a concentrar la atención en el dolor, sino va a concentrar la atención en lo que está haciendo. Y eso hace que se permita hacer una serie de actividades que van desde la jardinería hasta cualquier otra actividad, sin dolor o con dolor disminuido. ¿Por qué? Porque está siento yo, involucrando un poco la sensación de placer en lo que está haciendo. Entonces,
yo he visto pacientes que normalmente aparecen la fibromialgia entre los 35 y 50. ¿Cuánto se analiza los ingredientes personales, sociales, familiares, físicos, orgánicos, para que ese dolor aparezca? Esa es mi pregunta. ¿Alguna de las compañeras que quiera contestar? Y cerraremos con la respuesta de Luz María y aprovecho dos cositas que hay en el chat. Hay una compañera que pregunta, Ana, por la investigación sobre los suplementos en el tema del dolor, si está publicada. Y ahora hay un compañero que habla del cuando el dolor de fibromialgia es a nivel de músculos masticatorios, si se desarrolla un trastorno temporomandibular, es cómo se puede manejar. Si os parece, cerramos con estas tres respuestas. Hola, hola Luz María. Yo te hablo desde el conocimiento que yo tengo, desde el ámbito en el que yo he tratado, que es, en este caso es un colectivo muy concreto, como son mujeres supervivientes de violencia. Entonces, en su caso, lo que yo he podido observar por su testimonio también es que el dolor, que era tu pregunta inicial, aparece después de haber sufrido mucho durante mucho tiempo, muchos años. Entonces, el cuerpo de alguna forma, como he dicho al inicio, les hace como un pacto para sobrevivir, a las que tienen suerte y sobreviven. Y entonces esto luego el cuerpo lo expulsa, lo saca, y es en el momento en el que ya están en rehabilitación, que ya se están curando, porque nunca te terminas de curar de una experiencia así, que es entonces cuando estás relajado, cuando estás mejorando, es entonces cuando surge el dolor. Eso es lo que yo, hasta allí donde yo sé. No sé si te puede servir. Y bueno, el rango de edad es muy amplio. Puede ser desde los 20 años hasta los 80. Gracias, Carolina. No sé, Ana, si quieres seguir el hilo de esta cuestión y añadir el tema de la investigación que te preguntaban. Bueno, la evidencia científica lo que está referido y lo que está más que investigado es que hay factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, que lo que hacen es perpetuar toda una serie de patologías. Los estresores, un estresor de por sí no es algo nocivo para el cuerpo, pero un estresor mantenido, como pueden ser unos malos tratos, es algo que a la larga acaba emmalaltint, acaba enfermando a cualquier persona, ¿no? A cualquier paciente. A mí me gusta llamar pacientes, a mis pacientes. Obviamente hay franjas de edad, pero, por ejemplo, en enfermedades de sensibilización central, ¿de acuerdo? Como puede ser una fibromialgia, una fatiga crónica, la franja de edad que está descrita es desde los 44 a los 53 aproximadamente. Si hablamos de dolor crónico referido por una enfermedad autoinmune, es más precoz. O sea, dependiendo un poco de las patologías, la franja de edad cambia. Pero sí que es verdad que es lo que ha comentado antes la Jessica, se da en un tanto por ciento más elevado en mujeres y más o menos en esas edades, dependiendo de las patologías, pero más o menos todas son parecidas. En cuanto al estudio que he comentado del complemento alimentario, el complemento alimentario se llama Fibrofix y no está publicado, pero esta semana, hoy que estamos a jueves, el martes nos comunicaron que habían aceptado el paper para publicar, con lo cual, bueno, a mucho tardar, yo creo que en 4 meses estará publicado. Quiero decir que no sé quién es que lo pregunta, pero si tiene interés, únicamente poniendo Fibrofix podrá ver dónde se ha publicado el estudio. Como sabéis, cuando se hacen estudios de lo que sea, hay que publicar los resultados y verás que los resultados es un buen producto. Para nosotros es un muy buen producto.
para mujeres, también de la edad que tenemos, con los cambios hormonales, ¿sí? Bueno, es un buen producto. Y no sé qué más, Laura, ¿qué has dicho de...? Sí, es frecuente que la fibromialgia, César, si Ah, puedes lo de abrir la pantalla. TCM, ¿no? Del trastorno temporomandibular. Exacto, ¿cómo se abordan esos casos? Bueno, se abordan a nivel multidisciplinar, como todos los dolores que tenemos. Nosotros únicamente dolor a este nivel no tratamos, pero sí que es verdad que muchísimos pacientes, muchísimos, es un 60 y pico % de los pacientes que tenemos con dolor crónico acaban desarrollando bruxismo y necesitan de tratamiento multidisciplinar. El que sabe muchísimo de eso es el fisio con el que trabajo, Xavi, trabaja muy bien todos los trastornos temporomandibulares, se les envía a algún tipo de odontólogo a que le hagan una férula de descarga, bueno, hay toda una serie de tratamientos. Yo aquí intervengo poco, la verdad que es mucho más trabajo de Xavi a nivel de relajación, de meseteros, de diferente musculatura para poder trabajar esto. No sé si con el tema de la ATM, os explico de forma anecdótica que a nosotros en el servicio de rehabilitación sí que nos vienen bastante patología de articulación temporomandibular y es cierto que vienen muchas patologías de la ATM vinculadas con trastorno de fibromialgia. Hicimos una formación específica y le hicimos todo el equipo y un poco las pinceladas que estamos abordando desde terapia ocupacional son muy pocas, o sea que poca experiencia os puedo explicar, pero sí que una de las intervenciones es un trabajo de posicionamiento, o sea, al final muchas de las pautas que estamos dando con las cervicalgias en posicionamiento laboral, en posicionamiento de la vida diaria, en la cama, también irían vinculadas al trastorno de la ATM, incluso todo el trabajo también en la alimentación de las simetrías. ¿No? Suele haber bastantes dificultades a nivel de asimetrías en la hora de la masticación y entonces, bueno, un poquito también aquí iría este trabajo, que incluso logopedia también interviene con las ATMs. Y de forma anecdótica os explicaré que en la formación una de las actividades que trabajamos no era mucho el tema de la obertura bucal y hicimos como una actividad el cantar la canción de Mamá de la Rigoberta que todo el mundo conoce por todo el tema de la obertura de la boca. Aquí ya casi lo podríamos vincular con tema de música, ¿no? Pero realmente, bueno, fueron algunas pinceladas que os puedo explicar y poco más os puedo decir. Gracias. Fijaros, son las 8, llevamos ya 2 horas en ello. Yo lo que veo que es un tema que se despliega en sí mismo. Y para dar un poco de cierre a esta sesión de hoy, creo que podemos constatar, y estoy pensando mucho en ello, ¿no? Cómo el dolor cada vez está más presente en nuestra sociedad y cómo la terapia ocupacional dentro de este ámbito está en pleno desarrollo. Es un gusto oír que la intervención del dolor, ¿no? Es un gusto oír palabras como actividad, rutina, roles, análisis ocupacionales, equilibrio ocupacional. Adelante a todas las profesionales que estáis desarrollando desde la clínica o la investigación este tema. Felicidades por vuestras contribuciones. Gracias a todas las asistentes aquí hoy, a las que habéis hecho vuestras preguntas abriendo la cámara a través del chat. Gracias por estar aquí hoy porque es lo que da sentido a todo el trabajo organizativo de una sesión como esta. Y nada, simplemente deciros que nos vemos en el próximo foro de terapia ocupacional. Buenas noches a todas. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Abrazos para todas. Gracias.